Hay lugares en el mapa que parecen existir por error, puntos de anclaje para la belleza que, históricamente, siempre han sido una promesa de conflicto. Islas de arena blanca bajo un sol implacable, aisladas por barreras de coral y silencio. Este archipiélago se llama Bahamas, pero durante miles de años fue simplemente el hogar, un laberinto de tierra y agua habitado por los lucayos. Ellos fueron los primeros en dominar este entorno brutal y hermoso, viviendo en armonía con el ritmo del mar Caribe. Una civilización discreta, ajena a los imperios que se movían y colapsaban en los continentes lejanos. No eran guerreros de piedra y metal, sino marineros de madera y hueso, y esa misma ligereza sería su condena. El mundo de los lucayos era un ecosistema cerrado, autosuficiente, donde las enfermedades del viejo mundo eran desconocidas y la codicia no tenía aún una forma definida. Era una fragilidad que la naturaleza había protegido por siglos, pero que no pudo soportar el primer contacto con el metal, el miedo y la obsesión europea por el oro. Lo que estaba a punto de ocurrir no era un encuentro cultural, sino un impacto biológico. La historia de las Bahamas comienza no con un nacimiento, sino con una extinción masiva, tan rápida y total que el territorio entero quedó borrado de la presencia humana organizada en pocas décadas. Octubre de 1492. Las primeras canoas lucayas se acercaron a esa extraña silueta que había roto el horizonte, un objeto flotante tan inmenso que desafiaba su comprensión del mundo. Ellos vieron la promesa del intercambio, pero el hombre que descendió de la nave solo veía números. Ese hombre era Cristóbal Colón, y este fue su primer punto de contacto con el Nuevo Mundo. La primera puerta que se abrió en San Salvador, o Guanahani, la isla que pronto sería testigo del colapso total de una sociedad. Colón registraba en su diario la nobleza y la amabilidad de los habitantes, y también su debilidad. Escribió que eran gente de paz, fácil de convertir a la fe y, más importante, fácil de someter. El juicio ya estaba dictado. La sentencia firmada. La tierra era suya, pero la riqueza real, el capital humano que la trabajaría en otros lugares, era lo que realmente interesaba a los invasores. A diferencia de las grandes islas del Caribe, las Bahamas no ofrecían oro en grandes cantidades, ni tierras fértiles para la caña de azúcar a escala masiva. Su valor era estratégico y trágico a la vez. Eran una reserva de mano de obra dócil, lista para ser extraída y enviada al sur. La maquinaria de la esclavitud se puso en marcha con una eficiencia terrible. Los barcos españoles no tardaron en regresar al archipiélago, realizando incursiones puntuales que se convirtieron rápidamente en una caza sistemática de hombres, mujeres y niños. El objetivo era llenar los huecos de población que la enfermedad y el trabajo forzado estaban creando en La Española y Cuba. Los lucayos, conocidos por su habilidad para bucear en busca de perlas, fueron forzados a trabajar en las minas, un entorno ajeno a su naturaleza que aseguraba una vida corta y miserable. La distancia no ofrecía refugio. Las islas, pequeñas y dispersas, facilitaban la captura. En menos de 25 años, el rastro de la civilización lucaya se desvaneció. Una población que pudo haber alcanzado las decenas de miles de personas fue reducida a cero. No hubo resistencia organizada, no hubo una batalla épica, solo un silencio que se apoderó de las 170.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales. El archipiélago se convirtió en lo que los españoles llamaban las Islas Desiertas. Era un epitafio para los lucayos, pero también era una señal de advertencia para el futuro. Un territorio vacío y estratégico en medio de las rutas marítimas más ricas del planeta. Este vacío existencial no duraría. Si la ley y la moral habían fallado en proteger a los nativos, la anarquía no tardaría en apoderarse de este espacio sin vigilancia, una tierra de nadie entre los gigantes imperiales, un nido perfecto para la escoria que el nuevo sistema de comercio generaba.
Durante más de un siglo, el archipiélago flotó en una especie de limbo administrativo, apenas visitado por los españoles, quienes estaban ocupados protegiendo sus grandes botines de plata y oro más al oeste. Pero este descuido, esta falta de presencia, se convertiría en el mayor activo de las islas. Mientras los galeones cargados zarpaban de Veracruz y Cartagena, navegando a través del estrecho de Florida hacia Europa, necesitaban una parada, un refugio o, peor aún, un lugar donde esconderse. Los ingleses, los holandeses y los franceses observaban, hambrientos. En el siglo XVII, la corona inglesa comenzó a tomar nota, no por el valor intrínseco de las islas, sino por su valor de interrupción. Las Bahamas eran un puñal clavado en la garganta de las rutas de la plata española, un punto de partida ideal para la guerra asimétrica. Los primeros colonos ingleses llegaron con una mezcla de ambición y desesperación, impulsados por la necesidad de escapar de la persecución religiosa y la pobreza de su tierra natal. Se establecieron en Eleuthera y luego en New Providence. No encontraron oro, pero encontraron algo más valioso: la geografía. New Providence, con su puerto natural protegido por arrecifes, era casi invisible desde el mar abierto. Era el lugar perfecto para un hombre que no quería ser encontrado. La llegada de estos colonos marcó el inicio de la lucha por el control. Una lucha que no sería liderada por ejércitos profesionales, sino por una casta de rufianes y oportunistas que pronto harían de las Bahamas la capital mundial del crimen. Los primeros asentamientos eran frágiles, construidos con miedo y alimentados por la escasez. Los españoles, al darse cuenta del peligro que representaban estas pequeñas colonias, lanzaron ataques esporádicos y brutales para erradicarlas de raíz. Las Bahamas no se estaban construyendo, se estaban luchando. Los ataques españoles, diseñados para sembrar el terror y desmantelar cualquier infraestructura, forzaron a los colonos a abandonar la agricultura por el único negocio rentable en un territorio asediado: la piratería. Los colonos se dieron cuenta de que era mucho más fácil robar la riqueza que ya estaba navegando que intentar producirla en esa tierra árida. El gobierno inglés estaba demasiado lejos y era demasiado débil para imponer la ley, y pronto los gobernadores oficiales no fueron más que figuras decorativas. La ley en New Providence se convirtió en la ley de la bala, el cuchillo y la traición. El puerto de Nassau se transformó en un mercado libre para la mercancía robada, un agujero negro donde la riqueza de los imperios se desvanecía noche tras noche. Decenas de capitanes se congregaron, atrayendo a miles de hombres sin ley. No eran solo ladrones, eran mercenarios de facto, aprovechando la guerra de sucesión española para legitimar sus saqueos. Pero cuando la guerra terminó, los piratas no se detuvieron. Habían probado el poder y la riqueza sin control, y Nassau era su fortaleza inexpugnable, su propio reino insular nacido del caos. El mundo entero sabía dónde encontrar el peligro, y el nombre de Nassau resonaba con la promesa de la fortuna violenta. Se necesitaría la intervención directa de la corona británica, un plan diseñado para aniquilar el crimen organizado y un hombre con la voluntad de fuego para sofocar el incendio. El reloj corría. La anarquía era demasiado lucrativa para desaparecer por sí sola. Silencio, desolación y luego caos puro. La geografía, el gran protector de las Bahamas, se había convertido en su principal amenaza, ofreciendo un refugio infranqueable a aquellos que vivían fuera de la ley. Nassau, el corazón de New Providence, era un puerto sin Dios, un festín constante de ron, pólvora y ambición desenfrenada. Para 1718, la República de Piratas no era una metáfora, sino una realidad política funcional. Capitanes legendarios como Barba Negra, Charles Vane y Calico Jack gobernaban las islas con la única autoridad que respetaban: la fuerza bruta.
No había aduanas, no había impuestos, solo el acuerdo tácito de que nadie robaría en la ciudad. El botín, tomado de las rutas de Indias, garantizaba una economía boyante y una población satisfecha, siempre y cuando mantuvieran sus cañones listos. Pero la existencia de esta capital del crimen era una herida abierta en la cara de las potencias europeas, una burla al control marítimo que definía la riqueza de la época. Era un precedente peligroso, un ejemplo de lo que la libertad absoluta podía generar. La corona británica, humillada por la incapacidad de sus propios gobernadores para imponer orden, entendió que se requería una solución radical. Enviaron a un hombre para limpiar el archipiélago, un excorsario con experiencia en el manejo de la violencia. Woodes Rogers. Rogers no vino con un gran ejército, sino con un indulto real y una amenaza de muerte. Ofreció el perdón a todos los piratas que se rindieran antes de una fecha límite y la horca a aquellos que se negaran a aceptar la misericordia del rey. Esta estrategia dividió inmediatamente a la población pirata. Muchos, cansados de la vida en la clandestinidad o temiendo una confrontación directa con la armada, aceptaron el perdón y se convirtieron en súbditos leales, al menos en apariencia. Pero para los capitanes más audaces, como Charles Vane, la rendición era impensable. Vane representaba el espíritu indomable de la piratería, la idea de que la libertad estaba por encima de cualquier ley impuesta desde Londres. Cuando Rogers llegó a Nassau, Vane respondió con un acto de desafío espectacular. Prendió fuego a una de sus naves y la envió en llamas directamente hacia la flota del nuevo gobernador. Era un mensaje simple. La guerra acababa de comenzar. Rogers se enfrentó a un dilema inmediato. Si atacaba con fuerza, podría destruir el puerto y alejar a los piratas que habían aceptado el indulto, perdiendo la oportunidad de restablecer el orden pacíficamente. Su estrategia fue lenta y metódica. Utilizar a los piratas recién indultados para cazar a sus antiguos camaradas. La traición se convirtió en la moneda de cambio, la herramienta más efectiva para desmantelar la hermandad criminal. En pocos meses, Woodes Rogers había limpiado las calles de Nassau de los grandes nombres. Vane fue capturado y ejecutado. Barba Negra había caído en un combate sangriento y la República Pirata fue desmantelada pieza por pieza. Rogers no solo pacificó las islas, sino que fundó el lema que aún define a las Bahamas. Expulsis piratis, restituta commercia. Expulsados los piratas, restaurado el comercio. Era un cambio de identidad brutal, de anarquía a colonia. Pero la paz restaurada por Rogers era precaria y dependía completamente de la presencia militar británica. El archipiélago, aunque ahora pacificado, seguía siendo un territorio estratégicamente vital y, por lo tanto, un objetivo militar constante. Las guerras entre Gran Bretaña, España y Francia convirtieron a las Bahamas en un peón que se intercambiaba constantemente en el tablero geopolítico. Los ataques españoles continuaron, interrumpiendo cualquier intento de establecer una economía estable basada en la agricultura. Los colonos, en su mayoría lealistas a la corona, vivían en un estado constante de alerta. La única certeza era que el control extranjero era temporal y que la vulnerabilidad geográfica siempre dictaría su destino. El verdadero cambio demográfico y económico llegó con la Revolución Americana en el continente. Miles de lealistas británicos que se negaron a vivir en el nuevo Estados Unidos buscaron refugio en las colonias caribeñas. Trajeron consigo algo que las Bahamas nunca habían tenido a gran escala: plantaciones y la esclavitud organizada. De repente, el archipiélago se transformó en una sociedad agrícola basada en la producción de algodón, al estilo de las grandes colonias del sur. La población negra de las islas se disparó, pasando de una pequeña minoría a una inmensa mayoría de más del 80% en pocas décadas.
Este cambio demográfico sembró las semillas de futuros conflictos sociales y raciales profundos. La llegada de los lealistas elevó el estatus de las Bahamas, dándoles una estructura social jerárquica y una economía orientada a la exportación, un sistema que dependía de la crueldad para funcionar. La tierra, sin embargo, se reveló ingrata. La fina capa de suelo sobre la roca caliza se agotó rápidamente y una plaga de insectos devastó las cosechas de algodón a finales del siglo XVIII. El sueño de una colonia de plantaciones próspera se derrumbó casi tan rápido como se había construido. Los lealistas, incapaces de mantener sus propiedades, comenzaron a migrar de nuevo, dejando atrás las tierras exhaustas. Pero los esclavizados no tenían la opción de irse. Permanecieron incluso cuando la economía colapsó, formando una base demográfica que definiría la identidad bahameña, una identidad forjada en la lucha por la supervivencia en tierras improductivas. El verdadero punto de inflexión, el fin del viejo orden, llegó en 1834 con la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Esto no fue un acto de gracia, sino una liberación forzosa que desmanteló la ya frágil economía local. Los antiguos esclavizados se convirtieron en pescadores, marineros y agricultores de subsistencia, aferrándose a las islas más exteriores y menos explotadas. El desafío era ahora construir una vida sin la tutela ni la estructura de las plantaciones. Gran Bretaña, satisfecha con haber impuesto el orden social, perdió interés en la colonia. Las Bahamas se convirtieron en un lugar distante y empobrecido que solo resurgía cuando el conflicto global le ofrecía una nueva oportunidad para el tráfico ilegal. El siglo XIX fue un periodo de letargo económico, una calma forzada después de los huracanes de la piratería y la esclavitud. Las Bahamas se contentaron con una existencia marginal, dependiente de la pesca de esponjas y del limitado comercio con las Antillas y los Estados Unidos. Esta pobreza sostenida creó una estructura social peculiar. Los descendientes de los lealistas blancos mantuvieron el control político y económico en Nassau, mientras la inmensa mayoría de la población negra subsistía en las islas exteriores, desarrollando sus propios sistemas comunales. La metrópoli británica, satisfecha con el orden, hacía la vista gorda a la inercia. Los gobernadores iban y venían, pero el poder real residía en la pequeña élite comercial que controlaba el puerto y los pocos recursos disponibles. Pero el destino de las Bahamas nunca ha sido la calma, sino la interrupción violenta de la historia de otros. El primer estallido de prosperidad artificial llegó con la Guerra Civil Americana, a solo unos días de navegación. El bloqueo naval de los puertos confederados, impuesto por la Unión, creó una demanda desesperada de suministros en el sur y un mercado negro gigantesco para el algodón. Nassau se convirtió en el punto de transbordo perfecto. Los corredores de bloqueo, audaces marineros dispuestos a arriesgarse por un beneficio astronómico, utilizaban el puerto seguro de New Providence como base para sus operaciones de contrabando. Las riquezas fluían de la noche a la mañana. El dinero inundó la capital. Los muelles trabajaban 24 horas al día. Los hoteles y almacenes se llenaron. Fue una fiebre corta e intensa, un recordatorio de que la verdadera vocación de las Bahamas era la intermediación en el conflicto. Pero esta riqueza era tan artificial como la paz que la precedía. Cuando la guerra civil terminó en 1865, la economía colapsó de nuevo, dejando tras de sí una infraestructura inflada y una población acostumbrada al flujo rápido del dinero. El regreso a la pobreza fue brutal. La dependencia de la pesca de esponjas era insuficiente, y la infraestructura de Nassau, aunque mejorada, quedó subutilizada. Las islas cayeron de nuevo en la modorra tropical, esperando la próxima catástrofe continental. La identidad bahameña, mientras tanto, se consolidaba en una especie de resistencia pasiva.
El poder político y administrativo estaba en manos británicas, pero la cultura, la música y el idioma eran caribeños y africanos. La segregación era un hecho social ineludible. Aunque la esclavitud había sido abolida, las oportunidades, la educación y el acceso al poder estaban rígidamente definidos por la línea racial, un eco del sistema lealista que persistía. El resentimiento latente se mantenía bajo control mediante la falta de oportunidades de organización y la dispersión geográfica. El cambio político profundo requería un catalizador externo, un evento que movilizara a las masas empobrecidas. Ese catalizador llegó en 1920, la prohibición en los Estados Unidos. Una vez más, la ley estadounidense se convirtió en la mayor oportunidad económica para las Bahamas, superando incluso la piratería. Los Estados Unidos habían declarado la guerra al alcohol, y Nassau, a menos de 100 kilómetros de la costa de Florida, se transformó en la bodega ilegal de América. El contrabando de ron, whisky y ginebra se disparó. Cargamentos enteros de licor llegaban legalmente a Nassau desde Europa y Canadá, y luego eran transferidos a pequeñas lanchas rápidas, conocidas como Room Runners, que se dirigían hacia la costa americana bajo el manto de la noche. La riqueza fluía con una velocidad pasmosa. Los bancos se llenaron de depósitos, la construcción se disparó y una nueva clase de empresarios bahameños hizo fortuna al facilitar el comercio ilícito. El gobierno colonial, siempre débil y falto de fondos, no solo toleró el contrabando, sino que prosperó con los impuestos aduaneros sobre el alcohol. En Osby, la economía ilegal se convirtió en el único motor del archipiélago. Este auge, a diferencia del blockade running, fue acompañado por el nacimiento de la industria turística. Los estadounidenses que venían a beber en la clandestinidad descubrieron las playas prístinas y el clima tropical. Hoteles de lujo comenzaron a construirse, atrayendo a una clientela rica y dispuesta a gastar. Las Bahamas empezaron a vender una imagen de paraíso, aunque la base de esa prosperidad era el alcohol ilegal y la segregación persistente. La prosperidad del ron creó una tensión explosiva. El dinero no se distribuía equitativamente y el resentimiento entre la élite blanca que controlaba el turismo y la inmensa mayoría negra que trabajaba en condiciones precarias se intensificó. Cuando la prohibición fue derogada en 1933, el colapso económico fue instantáneo y catastrófico. La fuente de riqueza se secó de golpe, dejando de nuevo a la colonia en bancarrota y socialmente dividida. Esta vez, el gobierno británico tuvo que intervenir con ayuda directa, nombrando a un nuevo gobernador, un hombre que pronto se convertiría en uno de los personajes más controversiales de la historia colonial. El Duque de Windsor. El Duque de Windsor, el rey que había abdicado al trono británico por amor, llegó a Nassau en 1941, un exmonarca exiliado para gobernar un empobrecido archipiélago. Su nombramiento fue una decisión política de Londres, más para mantenerlo alejado de Europa en guerra que para resolver los problemas coloniales. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y aunque las Bahamas estaban geográficamente lejos de los frentes, la guerra las arrastró de nuevo hacia la centralidad estratégica. El Caribe era vital para las rutas de suministro aliadas y los submarinos alemanes patrullaban sin piedad las aguas. El papel del Duque de Windsor era mantener la calma y asegurar el apoyo local a la causa británica. Sin embargo, su presencia no trajo la estabilidad esperada. Más bien, expuso y magnificó las tensiones raciales y sociales latentes en la colonia. El duque y su esposa, Wallis Simpson, vivían en un lujo insultante en contraste con la miseria de la mayoría de los habitantes. Eran un símbolo de la indiferencia de la élite y de la desigualdad extrema que definía la vida en Nassau. Bajo la superficialidad del glamour de la realeza exiliada, la estructura económica seguía siendo disfuncional.
La única actividad económica significativa que quedaba era la construcción de aeródromos militares para apoyar el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos. Este trabajo de construcción empleaba a miles de bahameños, pero las condiciones eran brutales y los salarios discriminatorios. Los trabajadores negros ganaban una fracción de lo que se pagaba a los técnicos blancos que venían de Estados Unidos. La tensión alcanzó su punto de ebullición en 1942. Una disputa salarial en el sitio de construcción del aeródromo de Oaks Field desencadenó una huelga general que rápidamente se convirtió en un motín masivo. Miles de trabajadores marcharon hacia Nassau, exigiendo salarios justos y el fin de la discriminación racial. Fue la primera manifestación organizada de la clase trabajadora negra, un grito de protesta contra décadas de sometimiento. El duque de Windsor, atrapado por su inexperiencia política y su incapacidad para entender la situación local, reaccionó con una mezcla de pánico y represión. Se declaró un estado de emergencia y se desplegó a la policía. La violencia fue contenida, pero el mensaje de la revuelta fue claro. La población estaba politizada y lista para luchar por sus derechos. El motín de 1942 marcó el verdadero inicio del movimiento por la independencia. El duque de Windsor terminó su mandato un par de años después, dejando una colonia agitada y una reputación manchada por la ineficacia. Su fracaso fue el catalizador que obligó a los bahameños a buscar sus propias soluciones políticas. Una vez que la guerra terminó, la economía se orientó de nuevo hacia el turismo, pero con un enfoque más sofisticado. El capital estadounidense inundó la isla, viendo el potencial de un paraíso tropical cercano y sin impuestos. La élite blanca local, conocida como la Bay Street Boys, controlaba el gobierno a través de un sistema electoral manipulado y se asoció con el capital extranjero para construir el moderno complejo turístico. Estos hombres tenían el poder y el dinero, y su único interés era mantener un sistema que les garantizaba el control sobre los recursos y el trabajo, mientras prometían estabilidad a los inversionistas. Pero en la década de los 50, el despertar político era imparable. Inspirados por los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos y la descolonización en África, surgió el Partido Liberal Progresista, o PLP. El PLP, liderado por figuras como Lynden Pindling, articuló las demandas de la mayoría negra: el fin de la segregación, la igualdad de oportunidades y, finalmente, el autogobierno. Pindling era un abogado brillante y carismático que entendía que la batalla no se ganaría con violencia, sino con el dominio de la ley y la organización de la clase trabajadora. La lucha contra la Bay Street Boys era una lucha contra un sistema de apartheid económico y social que se había disfrazado de democracia colonial. La tensión aumentaba con cada elección. En 1962, la política bahameña experimentó su propio momento definitorio. El PLP había ganado suficientes escaños para ser una amenaza real, pero la élite se negó a ceder el poder. En un gesto dramático, Pindling, en el Parlamento, tomó el mazo ceremonial, símbolo de la autoridad del presidente, y lo arrojó por la ventana, declarando que la era colonial había terminado. Fue un acto simbólico de ruptura. Aunque todavía faltaban años para la independencia formal, ese momento marcó el final psicológico del dominio de la Bay Street Boys y el inicio de la era de la mayoría. El lanzamiento del mazo ceremonial a la calle en 1962 no fue solo teatro político, fue una declaración de guerra cultural. La élite blanca, atrincherada en el poder por generaciones, entendió que el cambio era inminente, y su reacción fue la resistencia organizada. La Bay Street Boys utilizaron todos los mecanismos legales a su disposición para retrasar la democracia plena, manteniendo el sistema de votos múltiples y la distribución sesgada de los distritos electorales. La minoría luchaba por mantener el control sobre la mayoría.
Mientras tanto, el mundo de los negocios internacionales observaba con ansiedad. El turismo y la emergente industria bancaria offshore o extraterritorial requerían estabilidad y la disputa política amenazaba con paralizar el crecimiento. El desarrollo del turismo de masas, facilitado por el rápido crecimiento del transporte aéreo, transformó la infraestructura, pero no la justicia social. Los hoteles de lujo seguían siendo, en la práctica, segregados y controlados por extranjeros. Lynden Pindling y el PLP continuaron su campaña implacable, utilizando la frustración popular como combustible. La batalla se libraba en las urnas, en los tribunales y, lo más importante, en la conciencia de la metrópoli británica. Gran Bretaña, ocupada con la descolonización en todo el mundo y cada vez más reacia a financiar el mantenimiento de colonias problemáticas, finalmente cedió a la presión. La promesa de autogobierno se hizo realidad. En 1964, las Bahamas obtuvieron la autonomía interna, estableciendo un gobierno con gabinete propio, aunque la defensa y los asuntos exteriores seguían en manos de Londres. Pindling se convirtió en el primer premier. Esta victoria, sin embargo, no fue completa. La élite derrotada conservó un poder significativo en el sector privado y en la administración civil. Y la transición del poder se sintió más como una tregua que como una rendición total. La verdadera prueba de fuego llegó en las elecciones generales de 1967. El PLP se enfrentó a los antiguos gobernantes en una campaña marcada por la intensidad, la manipulación y la alta participación. El resultado fue un empate técnico, 24 escaños para cada partido mayor. La parálisis política era un desastre y la situación se resolvió solo a través de pactos con independientes y el voto de un laborista. Pindling se convirtió oficialmente en el primer ministro negro de las Bahamas, un momento sísmico que rompió siglos de dominio de la minoría. Fue un triunfo de la democracia, pero también el inicio de una nueva y más compleja crisis. El gobierno de Pindling se enfrentó inmediatamente a la enorme tarea de desmantelar la estructura colonial y construir un Estado soberano desde cero. La prioridad era la bahameñización de la economía. Se impusieron restricciones a la propiedad extranjera y se promovió la participación de ciudadanos locales en el sector turístico. El mensaje era claro. Las Bahamas eran para los bahameños y la riqueza debía quedarse en el archipiélago. Este nacionalismo económico generó fricciones inmediatas con el capital extranjero y con la Bay Street Boys, que predijeron el colapso financiero como represalia por la pérdida de control. Pindling siguió adelante, convencido de que la única forma de garantizar la justicia social era a través de la soberanía total. En 1973, el país obtuvo la independencia completa, convirtiéndose en el Estado libre y soberano de las Bahamas. La euforia de la independencia era palpable, pero venía acompañada de una profunda inestabilidad. Un Estado recién nacido, con una economía dependiente y una geografía vulnerable, estaba a punto de ser probado de la manera más dura. El desafío de Pindling no era solo gobernar, sino evitar que el sueño de la soberanía se convirtiera en una pesadilla de corrupción. Los cimientos de la nueva nación eran prometedores, pero la tentación del dinero fácil en una geografía de islas abiertas era inmensa. Las Bahamas estaban situadas entre el mayor consumidor de drogas del mundo y la principal región productora. Esta posición estratégica, que antes había favorecido a los piratas y a los contrabandistas de ron, ahora prometía un flujo de dinero mucho más peligroso. El destino del archipiélago, una vez más, sería dictado por su proximidad a las luchas internas del gigante americano y por la incapacidad del nuevo Estado para resistir la marea de dinero ilícito que se avecinaba. La independencia de 1973 fue el final de la lucha colonial, pero el comienzo de una guerra interna mucho más destructiva.
El nuevo Estado, apenas organizado y falto de recursos para patrullar su vasta extensión marítima, se convirtió en un imán para el crimen organizado. La década de los 70 vio el nacimiento del infame Triángulo Dorado, la ruta de tráfico de drogas que conectaba las zonas de producción en Sudamérica con las costas de Florida. Las Bahamas, con sus 700 islas y cayos deshabitados, eran el escondite perfecto. El archipiélago se convirtió en una gigantesca estación de servicio para el tráfico de cocaína y marihuana, un punto de reabastecimiento y transbordo vital antes de la etapa final del contrabando hacia Estados Unidos. El dinero entraba a raudales. La economía legal de turismo y finanzas se vio rápidamente superada por la economía del narcotráfico. El flujo de efectivo era tan grande que distorsionó los precios, la construcción y la vida social en las islas. El primer ministro Lynden Pindling, el héroe de la independencia, se encontró en el centro de esta tormenta. La corrupción se institucionalizó, carcomiendo las estructuras del joven gobierno desde la base hasta la cima. Los narcotraficantes pagaban sobornos masivos a funcionarios gubernamentales, a la policía y a miembros del ejército para garantizar el paso seguro de sus cargamentos. Los aeropuertos y las pistas de aterrizaje remotas eran controlados por el crimen organizado. La prensa estadounidense y la oposición local empezaron a hablar abiertamente de un narcoestado. El rumor se convirtió en acusación y la figura de Pindling, intocable por su pasado, se vio fatalmente comprometida. El problema no era solo el dinero, sino la violencia que trajo consigo. Aunque las Bahamas no se convirtieron en un campo de batalla al estilo de Colombia, la presencia de sicarios y la proliferación de armas cambiaron drásticamente el tejido social. La promesa de prosperidad para todos, la razón de ser de la independencia, se había cumplido solo para unos pocos, los que estaban dispuestos a participar o hacer la vista gorda al comercio ilícito. En 1984, la tensión alcanzó un punto de crisis cuando la cadena de televisión estadounidense NBC emitió una serie de reportajes explosivos que acusaban directamente a Pindling de recibir millones en sobornos. La presión internacional, especialmente desde Washington, obligó a Pindling a tomar medidas. Se convocó una comisión real de investigación para examinar las acusaciones de corrupción. La investigación fue una exhibición de traiciones y revelaciones impactantes. Funcionarios de alto nivel admitieron haber recibido pagos y la evidencia apuntaba a un sistema de corrupción tan vasto que parecía irremediable. Aunque la comisión no encontró pruebas directas que implicaran a Pindling en el manejo personal del dinero, sí lo criticó por su incapacidad para controlar la corrupción en su gabinete y por vivir de una manera que excedía con creces sus ingresos conocidos. Pindling sobrevivió políticamente, pero su reputación quedó destrozada. Se vio obligado a deshacerse de varios ministros y a tomar medidas simbólicas para combatir el tráfico. El daño a la credibilidad del país fue irreversible. El legado de la época de la droga es complejo. Por un lado, inyectó infraestructura y capital que ayudó a modernizar el país. Por otro lado, destruyó la fe pública en las instituciones y sembró una cultura de impunidad. El primer ministro Pindling, a pesar de todo, se mantuvo en el poder. Se presentó como la única alternativa al caos. El hombre que había traído la liberación y que ahora era víctima de una conspiración extranjera. Su dominio político, que duró 25 años, fue un ejercicio de poder inquebrantable, pero en la década de los 90, el cansancio del electorado se hizo palpable. La economía legal se había estancado y el turismo necesitaba un resurgimiento. El crimen organizado, bajo la presión estadounidense, comenzó a buscar nuevas rutas y el flujo de cocaína a través de las Bahamas disminuyó lentamente, dejando un vacío económico que era difícil de llenar con empleos honestos. El fin del reinado de Pindling llegó en 1992. El Movimiento Nacional Libre, o FNM, liderado por Hubert Ingraham,
logró una victoria histórica, prometiendo limpiar el gobierno y restaurar la transparencia. Fue el primer cambio de gobierno desde la independencia, una señal de que la democracia, aunque herida, aún funcionaba. Las Bahamas entraron en una nueva era, decididas a lavar su imagen y a consolidarse como un centro financiero y turístico legítimo. El desafío de Ingraham era doble: reconstruir la moral pública y garantizar que la estabilidad política fuera más atractiva para la inversión extranjera que el dinero fácil del contrabando. La era post-Pindling se centró en la rehabilitación internacional. Hubert Ingraham se dedicó a desmantelar los vestigios del narcoestado, impulsando la transparencia y cooperando activamente con las agencias estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. El enfoque del nuevo gobierno era la estabilidad a toda costa para atraer a inversores en el sector financiero extraterritorial y en el turismo de alto nivel. La imagen de paraíso seguro, aunque frágil, era su producto más valioso. Se implementaron reformas significativas para fortalecer la regulación bancaria con el objetivo de alejar la sombra del lavado de dinero. Las Bahamas se reposicionaron en el mapa global, no como un refugio pirata, sino como un centro de servicios. Este periodo de consolidación, aunque necesario para la credibilidad, también trajo consigo una nueva dependencia. El país quedó hipotecado a los ciclos económicos de Estados Unidos, que alimentaban tanto al turismo como a la banca. La vulnerabilidad económica quedó expuesta con la crisis financiera global de 2008. El flujo de turistas se redujo drásticamente y el sector bancario sintió la presión del escrutinio internacional sobre los paraísos fiscales. Los gobiernos, que alternaban entre el FNM de Ingraham y el PLP reformado, lidiaban constantemente con el dilema de la soberanía limitada. La necesidad de atraer inversión obligaba a ceder en regulaciones y a aceptar acuerdos que a menudo beneficiaban más a los extranjeros que a los locales. El crimen, aunque ya no estaba patrocinado por el Estado, persistió como un problema social grave. La herencia de la cultura de la droga dejó armas, pandillas y una alta tasa de homicidios en Nassau, desafiando la imagen pulcra del paraíso. La población joven, sin acceso a las oportunidades del sector turístico de lujo, se sentía cada vez más marginada. La tensión racial y social, aunque menos explícita que en el pasado, se manifestaba ahora como una brecha económica profunda. Mientras el país navegaba las aguas de la economía global, el verdadero enemigo se hizo más visible: el clima. La geografía que había protegido a los piratas y favorecido a los contrabandistas ahora era un blanco fácil para la furia de la naturaleza. El archipiélago, con la mayor parte de su masa terrestre apenas por encima del nivel del mar, es una de las naciones más vulnerables al aumento del nivel del mar y, lo que es más crítico, a la intensificación de los huracanes. Cada temporada de huracanes se convirtió en un juego de ruleta rusa. Un solo huracán de categoría 4 o 5 tenía el potencial de borrar décadas de desarrollo y empujar a las islas más pequeñas a la bancarrota total. En 2019, esa amenaza se hizo realidad con el huracán Dorian, una tormenta de categoría 5 que se estacionó sobre las islas de Ábaco y Gran Bahama. Fue la catástrofe natural más devastadora en la historia del país. Dorian castigó a Ábaco con vientos insoportables durante más de 48 horas. La destrucción fue total, una aniquilación de la infraestructura, dejando un paisaje de escombros y desesperación. Las cifras oficiales de muertos fueron bajas en comparación con la destrucción, pero la realidad en el terreno era mucho más sombría. Miles de personas perdieron sus hogares y sus medios de vida de la noche a la mañana. La respuesta del gobierno, aunque heroica en algunos aspectos, fue superada por la escala del desastre. La dependencia de la ayuda externa se hizo dolorosamente obvia. La catástrofe de Dorian expuso la fragilidad del modelo económico bahameño.
una infraestructura costosa y de baja altura, financiada por inversión extranjera y altamente susceptible al impacto climático. La reconstrucción no fue solo un esfuerzo físico, sino una prueba de la voluntad nacional. Las Bahamas luchaban por la supervivencia territorial, entendiendo que su existencia futura dependía de una adaptación radical al cambio climático. El país se encontró en una posición existencial única. Una nación cuyo principal recurso es su entorno natural prístino, pero que está destinada a ser la primera víctima de la destrucción de ese mismo entorno. La historia de las Bahamas es la historia de la adaptación forzosa, una saga de resistencia que comenzó con la aniquilación lucaya y continuó con la piratería, la esclavitud, el contrabando y la corrupción. El trauma del huracán Dorian dejó una cicatriz permanente en la psique nacional, forzando un reconocimiento sombrío de la precariedad de su geografía. La reconstrucción de Abaco y Gran Bahama se convirtió en un proyecto nacional, una carrera contra el tiempo antes del próximo evento climático catastrófico. La estrategia de supervivencia se basó en una doble apuesta: diversificar la economía más allá del turismo y la banca, y convertirse en un líder global en la lucha contra la crisis climática, exigiendo acción de las naciones industrializadas. Sin embargo, el motor económico sigue siendo la venta de un sueño, la imagen de un refugio tropical que es, paradójicamente, cada vez más inseguro. La estabilidad es una ilusión vendida con determinación al mercado global. A principios de la década de los 20 del siglo XXI, las Bahamas enfrentaron otra prueba de resiliencia con la pandemia global, que paralizó por completo la industria de cruceros y el turismo aéreo, revelando de nuevo la fragilidad de su base económica. El desempleo se disparó y la dependencia del turismo se hizo evidente. El Estado tuvo que recurrir al endeudamiento para mantener a flote a la población, demostrando que la soberanía económica completa sigue siendo un objetivo distante. En este contexto de vulnerabilidad externa y agotamiento interno, la crisis social persiste. La capital, Nassau, lucha contra la delincuencia violenta impulsada por la desigualdad y la facilidad de acceso a las armas que quedaron de la época del narcotráfico. La esperanza de la nación reside en su juventud, una generación que ya no recuerda la lucha por la independencia, pero que es muy consciente de los desafíos existenciales que enfrenta el archipiélago. El legado de la corrupción, aunque mitigado, se manifiesta en la baja confianza en las instituciones. La alternancia de poder entre los dos principales partidos es la única garantía de que la democracia, al menos en su forma básica, perdurará. Las Bahamas han aprendido a vivir en un estado de amenaza constante, ya sea por el mar que sube lentamente, por la violencia que no cesa o por la sombra del control económico extranjero. La historia del archipiélago es un ciclo de vacíos llenados por la codicia, ya fuera la de los colonos esclavistas, los piratas del ron o los barones de la droga. Cada respiro de prosperidad ha sido pagado con una nueva forma de dependencia. Hoy, la nación se mantiene en pie, no por su poderío militar o su riqueza mineral, sino por la obstinación de su gente en aferrarse a estas islas de coral y arena. Es una existencia marcada por la resiliencia brutal. El sueño de una soberanía plena, donde el destino se dicte desde Nassau y no desde Washington, Londres o Miami, sigue siendo el motor silencioso de la política. Pero el océano sigue siendo el árbitro final. La supervivencia de las Bahamas es un acto continuo de desafío a la geografía y a la historia. La nación sigue existiendo, reconstruyéndose constantemente sobre los escombros de lo que la naturaleza y los hombres han destruido. El paraíso vendido al mundo es una máscara que oculta una lucha diaria, una tensión permanente entre la belleza superficial y la amenaza existencial que yace justo debajo de la superficie del agua turquesa. Las Bahamas no son un destino final, sino un punto de paso, un nido de interrupción, condenado a ser moldeado por las mareas del conflicto global.
Y mientras los huracanes se intensifican, la nación observa el horizonte, sabiendo que el peor golpe aún está por llegar.